que me da el director de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, el doctor José Neira Flores. Y más que todo vengo a compartir con ustedes algunas ideas, experiencias que he ido adquiriendo en estos años que he trabajado en esta nuestra institución, el Poder Judicial. Incluso veo caras de compañeros que han estado mucho más antes que yo, de quienes he aprendido, así es que eso hace más difícil la exposición. Voy a tratar de ser conciso, breve, directo, en cuanto al tema de la casación, porque ya todos lo conocemos, está regulado en el Código Procesal Civil, pero para empezar a hablar de la casación, quiero decir que la actual institución de la casación absolutamente en nada se parece. Un momentito, por favor. Bueno, si me muevo mientras que acomodan el atril. Como les decía, la casación de hoy en día no tiene que ver absolutamente nada con la casación que fue creada en la Revolución Francesa, en 1789. Un año posterior, en 1790, se crea la institución de la casación. Esta era una institución administrativa, pero como estuvo guiada por los principios fundamentales que inspiraron la Revolución Francesa, la unidad del Estado, la libertad, la igualdad, la fraternidad, o si no, la muerte, es que la casación inmediatamente se innova. Pero nace como un órgano de control para controlar el quehacer jurídico, el quehacer judicial de los jueces. No nace como un órgano jurisdiccional. Netamente es un órgano administrativo de control y negativo, que su función es casar, anular. Anular cuando el juez no ha observado la estricta o el estricto texto de la ley. Y esto está así porque el legislador francés en ese entonces, a través de la Asamblea, consideraba que le tenía cierto recelo al Poder Judicial y que no iba a cumplir los fines de la Revolución. Entonces es así que crean la casación, pero un órgano adscrito al Poder Legislativo. Esa es la primera diferencia que vamos a hacer. Luego, ya hemos visto que el mundo jurídico actual entonces no tiene nada que ver con la casación que se creó en 1790, exactamente el 27 de septiembre de 1990. El segundo punto, antes de ingresar a la casación, son los derechos fundamentales. Hoy en día sabemos que los derechos fundamentales han dado un gran avance. Es más, ello desde la Revolución Francesa. Ahí tenemos la Declaración de los Derechos. Cuando se crea la institución de la casación, lo que se pretendía es proteger la Constitución, el jus constitutione, y no tanto el jus litigatione. Pero luego, hoy en día, y estamos a un salto abismal, hay una infinidad de avances, dentro de ellos, por ejemplo, la prueba. Tenemos el ADN, que en esa época obviamente no existía, y que sí hoy en día debe ser o no tocada. Incluso la Corte Interamericana se pronuncia sobre la prueba del ADN. El tercer pilar que quiero pasar a explicar, que va a ser como el marco o los 4 pilares sobre los que vamos a desarrollar la casación, es el referido a los hechos. En ese entonces, cuando se crea la casación, era un órgano negativo, administrativo, que no entraba a hacer la revisión del juicio jurisdiccional.
Lo que hacía era simplemente casar porque no se había aplicado bien el texto de la ley, lo anulaba. Entonces no podía revisar en sí el expediente, no podía entrar a revisar los hechos, se limitaba a ver la aplicación de la ley. Pero hoy en día ya han pasado más de 224 años, estamos a meses de 225 años de que fue creada. Y hoy en día considero que es un mito que no se debe ver los hechos, porque sobre los hechos recae la prueba. Y los hechos se acreditan con pruebas. Y si no entramos a ver los hechos mediante los medios probatorios, ¿cómo aplicamos el derecho? Y el cuarto y último punto que quiero precisar es acerca de la realidad actual de la casación. Es decir, hay una tendencia al proteger el jus constitutione y otra el jus litigatione. Hay una vieja frase de, no recuerdo el personaje, que dice, si no conoces idiomas, si no conoces otro idioma, no conoces tu propio idioma. Y yo quiero aprovechar esa frase para decir, si no conoces otras casaciones, no conoces la propia. En breve tenemos que en España, cogiendo el sistema francés de la casación, hoy en día lo que más aplican es lo que se llama la casación de reenvío. Controlan y la reenvían. Italia tiene también esa tendencia, pero Alemania y Francia no tienen la tendencia al reenvío. Por otra parte, aquí nace la idea de que si se debe usar la figura del reenvío o se debe ya actuar en sede casatoria, resolver y sobre esa resolución dar la protección al jus constitutione o al jus litigatione. Nuestro Código Civil Procesal, adelantando, tiene los dos. Bueno, hoy en día lo que se quiere, y no se dice con precisión, es si queremos pocos tribunales y pocos magistrados, o muchos tribunales y considerables magistrados. Por ejemplo, en España se trabajan con 90 magistrados en las salas de casaciones. Paso de frente a nuestra realidad, es 20 magistrados, pero en la práctica y en la realidad son 35 o 40 magistrados. Así, por ejemplo, en Ecuador hay 31 magistrados, Paraguay 9 magistrados, Uruguay 5 que componen sus cortes de casación. Brasil, con la última reforma, ha bajado de 16 a 15, Bolivia 12, México 11. Y quería dejar al final Alemania y Argentina, porque supuestamente Argentina sigue el modelo de casación de Alemania, pero lo sigue mal. En Argentina son simplemente 5 magistrados. Es una corte pequeña, es una corte más manejable, mientras que en Alemania son 120 magistrados. En Francia, igual número, 120 magistrados. La diferencia es que, por ejemplo, cuando se hace un pleno, tanto en Alemania como en Francia, tienen salas mixtas. Por ejemplo, es lo que ha ocurrido acá, en el 7º pleno casatorio, que lo vamos a ver más adelante, donde se ha podido conformar una sala mixta, porque el tema que se ha tratado es sobre derecho de propiedad, que está en la Constitución. Y ustedes, al igual que ellos lo saben, que la Sala Constitucional también resuelve materia civil, en cuanto se trate, por ejemplo, predio rústico. Entonces, ese es un tema por el cual la Sala Constitucional ha podido conformar este pleno y sacar una ejecutoria, un pleno casatorio mixto. Y el segundo tema que permitiría eso es que la propiedad está también en la Constitución.
Este es, por ejemplo, el modelo de la Corte de Alemania. La ventaja es que a la pirámide está el Tribunal Constitucional alemán, pero está dentro del Poder Judicial. Aquí en nuestro país lo tenemos afuera, por decirlo, ¿no? En el segundo nivel están las salas de casación y después más o menos sigue nuestro esquema. Jueces de primera instancia, primer circuito y los jueces que equivalen acá a los de paz letrado. Bien, vamos a empezar el Instituto Jurídico de la Casación. Para entrar a definir el concepto de la casación, necesitamos saber sus fines. Y dentro de los fines y funciones de la casación, tenemos los que están en el Código Procesal Civil, a través de la regulación. El nomofiláctico, uniformizador de la jurisprudencia, dicológico y el pedagógico. A través del nomofiláctico, lo que se pretende es el control de la Constitución, hacer prevalecer la Constitución, darle el control a la Constitución, hacer que la jurisprudencia a través del nomofiláctico esté uniforme y así uniformizar. Son dos funciones que van de la mano. La uniformizadora, en cuanto es elevado al Supremo Tribunal de Casación, se busca que se uniforme la jurisprudencia. El dicológico tiene que ver más con el jus litigatione, es decir, aplicar la sentencia, aplicar el derecho objetivo al caso concreto, a las partes. Y el pedagógico, que es enseñar a través de las sentencias los criterios que deben uniformizarse, las razones, los motivos que deben dar. Los caracteres de la casación son que es extraordinario, es un recurso formalista, de alcance limitado e interés público. Es extraordinario por cuanto solamente reside en la cabeza de cualquier poder judicial de cualquier país. Y para que sea extraordinario tiene que cumplir requisitos y llegar a ello, y no es una segunda instancia, sino que es el que va a cumplir los fines que ya hemos mencionado. Es formalista por cuanto requiere que se cumplan todas sus formalidades que las regula el Código Procesal Civil. Es de alcance limitado por cuanto simplemente no cubre todas las resoluciones, sino aquellas que son de segundo grado o que se han dado en segundo grado. Y es de interés público porque va acompañado y en relación con el fin de uniformizar la jurisprudencia. No solo el control, ahí estaría en el control del jus constitutionis. Causales. Las causales son las de infracción normativa y apartamiento inmotivado del precedente judicial. En la de infracción normativa, el legislador hoy en día ha consolidado las viejas causales del Código Procesal Civil, como eran aplicación indebida, interpretación errónea, ya sea de la norma o de la doctrina jurisprudencial, infracción al debido proceso, y hoy en día el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que es acá donde vamos a entrar justamente a tratar los plenos casatorios, el cual no es del todo rígido porque permite que el apartamiento pueda ser motivado. Es decir, en tanto y en cuanto el juez motiva apartarse, este es factible. Bien, vamos a entrar a los plenos casatorios.
el primer pleno casatorio, habría que precisar que tenemos 7 plenos casatorios, de los cuales 2 están con el sistema anterior, es decir, donde se tenía que convocar a toda la sala plena, y los últimos 5 están con la nueva reforma, donde solamente los magistrados de lo civil son los que se encargan de emitir el pleno. Bien. El primer pleno está regulado en la casación 1465-2007 de Cajamarca. La audiencia fue el 18 de diciembre del 2007, la fecha de la resolución el 22 de enero del 2008 y la fecha de publicación el 21 de abril del 2008. El caso fue por el derrame de mercurio en la comunidad de Cajamarca, en las inmediaciones de los pueblos de Choropampa, San Juan. Se derramó mercurio perteneciente a la empresa Yanacocha, que lo transportaba a la empresa Ramsa. El mercurio es un mineral altamente contaminante, que los pobladores lamentablemente lo confundieron y no sabían de sus riesgos y comenzaron a recogerlo con la mano, en bolsas, en botellitas y en todo lo que encontraban. Incluso como es líquido, se escapa de la mano, lo comenzaron a absorber con la boca. Y lo iban igual poniendo en algún frasco, y eso obviamente los contaminó. Esos son los daños que ha causado la contaminación. Ahí tenemos un niño que está con el rostro infectado, una mujer que ha tenido leucemia y que le sale en la piel, una niña que recogió con las manos el mercurio y hoy en día no puede utilizar sus dedos, no puede hacer nada, como ven ahí, y el rostro lo tiene hasta medio desfigurado. Muy bien. El detalle es que en Cajamarca, la compañía Yanacocha, a los pobladores les ofrece dinero. Dinero a cambio de que ellos no los denuncien a futuro justamente por daños y perjuicios. Entonces, lo que celebra la compañía es transacciones extrajudiciales, no aprobadas por un juez. Pero más adelante, esto ya es actual, más adelante y retrocediendo, si sirve el flashback, los pobladores se ven afectados y entonces comienzan a hacer sus demandas. Ante estas demandas se opone Yanacocha y presenta una excepción, transacción extrajudicial. En primera instancia, el juez declara infundada la transacción, no procede. Apela a Yanacocha, sube a la sala superior y en la sala superior la sala revoca y dice que sí procede la transacción para concluir el proceso. Entonces tenemos que el juez declara infundada, Yanacocha apela, sube a la sala y dice fundada la excepción por transacción extrajudicial. Ante esto los pobladores interponen recurso y llega a la Corte Suprema. Aquí en la Corte Suprema, la Sala Civil Permanente y la Sala Civil Transitoria. La Civil Permanente resuelve declarando fundado el recurso de casación. No, disculpen.
la civil permanente resuelve infundado el recurso de casación. Y la civil transitoria, fundado. ¿Qué quiere decir esto? Que la civil permanente equivale al efecto de confirmar, o sea, que la transacción extrajudicial sí hace que concluya el proceso. Y la civil transitoria, que no concluye el proceso, que tiene que verse el mérito. Ante esto, se convoca al primer pleno casatorio. Aquí ya más o menos podemos leer cuál es la intención del pleno casatorio. ¿Quién convoca al pleno casatorio? La sala que favorecía a Yanacocha. ¿Y qué hacen después de convocar al pleno? Se saca el primer pleno casatorio en el sentido de que la excepción de transacción extrajudicial sí concluye el proceso. Entonces es así que se neutraliza a la civil transitoria. Pero este pleno realmente, aparte de que ser muy criticable, porque no hay ámbito académico en el que lo haya podido apreciar, en que alguien defienda este pleno. Pero en fin, las reglas ya están, y bajo esto es que entonces, hoy en día, si es que ocurriese una catástrofe así, a nadie se le ocurriría celebrar una transacción extrajudicial porque sabemos las consecuencias. Pero como la regla ya está dada, entonces vamos a ver en qué consiste la regla. Muy bien. ¿Qué dice el pleno? El pleno dice que vamos a usar el método literal y el método sistemático para interpretar si procede o no la excepción. El método literal es sobre el artículo 483 del Código Procesal Civil. Este artículo regula lo que es regula la excepción. Las excepciones, y entre ellas la que se propone, la de transacción extrajudicial. ¿Y qué dicen aplicando el método literal? Que el artículo 483 del Código Procesal Civil no permite la transacción extrajudicial si no está homologada por el juez. Es decir, la transacción extrajudicial tendría que estar homologada por el juez para que sea oponible. Y el método sistemático, dicen no, aparte del Código Procesal Civil, también está el artículo 1302 del Código Civil, que dentro del libro de obligaciones dice que la transacción tiene valor de cosa juzgada. Transacción extrajudicial tiene el valor de cosa juzgada. Y entonces, sí se acepta que la transacción extrajudicial pueda ser oponible y concluya el proceso. Primer punto del pleno casatorio. La transacción extrajudicial sí es oponible y concluye el proceso. El segundo punto que se trata en el pleno es la legitimación para intereses difusos. Los habitantes de Choropampa no solo quedaron contaminados ellos, sino que también quedó contaminado el medio ambiente. Si hoy
hoy actualmente uno visita estas localidades, ve que ha muerto bastante su vegetación, que la población está enferma y eso es actual. Esta información la pueden encontrar de forma muy bonita en internet. Basta poner, por ejemplo, Choropampa, 15 años después del derrame de mercurio, y ahí hay testimonios muy fidedignos de cómo ha quedado lesionada y enferma esta gente. En fin, entonces lo que los pobladores dicen es que también se les dé una indemnización, que se les reconozca que se ha dañado el medio ambiente. Se ha causado un daño al medio ambiente. Pero el Pleno, en este segundo punto, nos dice que ello no procede, porque los intereses difusos están regulados y solamente pueden interponer organismos gubernamentales, como una alcaldía, como un gobierno local, un gobierno regional, puede interponer demandas por intereses difusos, pero no así una persona natural. Segundo punto del Pleno casatorio es sobre la legitimidad para los intereses difusos. Es decir, sí los puede hacer un ente, una institución, pero no una persona natural. El tercer punto que nos trata el Pleno es acerca de la autorización que se tiene que requerir para celebrar transacciones a favor de menores de edad. Lo que había pasado en la casación del primer Pleno es que los pobladores solicitan la demanda, pero también representan a sus hijos quienes estaban afectados, y a favor de quienes también habían celebrado transacciones con Yanacocha. Estas transacciones las encontramos en el Pleno y generalmente son de 2.650, 5.500 soles por todos los daños que se ha causado. Muy bien. El Pleno, ¿qué dice? Está regulado pedir autorización judicial para celebrar transacciones extrajudiciales o disponer derechos de menores. Pero para ello primero tienes que pedirle autorización al juez. Y como en este caso ustedes no han pedido autorización para celebrar transacciones sobre derechos indisponibles de sus hijos, no procedería. Tercer punto que regula el Pleno es que sí lo puedes hacer, pero previa autorización judicial. En este caso, excepcionalmente, se dice, bueno, pero ya han recurrido al juez. No importa si antes o después, pero ese juez ya ha hecho un control sobre la transacción extrajudicial. Y también le dan luz verde. El cuarto punto que trata el Pleno es acerca de la teoría del hecho propio. La teoría del hecho propio nos dice que si tú has celebrado un acto jurídico, no te puedes retractar de él, no puedes luego desconocerlo. Esto es un poco, está muy bien regulado, fundamentado en el Pleno, pero ya no cabía porque si están dando cabida a la transacción extrajudicial, ya no es atendible que entren a regular el hecho propio. O sea, que si tú has celebrado una transacción, no puedes desconocer ese acto jurídico y tienes que seguir adelante. Lo que no nos dice el Pleno es si eso también procedería sobre derechos indisponibles. Bien, vamos a pasar ahora al segundo Pleno casatorio. El segundo Pleno casatorio está en la casación 22-29-2008. Es de Lambayeque.
La fecha de la audiencia, 18 de septiembre del 2008, fecha de la resolución, 23 de octubre del 2008 y fecha de publicación, 22 de agosto del 2009. El tema fundamental que regula este pleno es la coposesión y la copropiedad. Muy bien, ¿qué pasó? Tenemos el padre y tenemos a la hija. Resulta que el padre presenta su demanda y se solicita que se declare propietario vía prescripción adquisitiva del inmueble que estaba ocupando. Y luego también su hija. En el proceso se acredita que el padre no se le puede declarar propietario porque había sido un arrendatario. Y la hija tampoco, porque había sido servidora de la posesión. Es decir, el papá se establece que le dejó de pagar la renta, pero seguía en el inmueble. Y obviamente luego llegó su hija, a la que albergó en el hogar, en la casa, en el inmueble, y se sirvió de la posesión. Entonces, una vez que se acredita que el padre es arrendador y la hija es servidora de la posesión, se declara infundada la demanda. Sin embargo, el Pleno nos regula y nos establece que no habría problema en que se declare propietario a 2 o 3 o más personas. Pero nos pone una regla. Y el Pleno nos habla de que tienen que ser poseedores homogéneos. Es decir, si el inmueble tiene 200 metros cuadrados y cada uno ocupa 50 y hay un remanente de otros 50, ello no es procedente en coposesión y no va a dar lugar a la copropiedad, porque no hay homogeneidad. Lo que el Pleno nos da a entender es que deben poseerlo sin ninguna distinción y por igual. Solo así procede que a los coposeedores se les declare copropietarios vía prescripción adquisitiva. Más adelante, en una sentencia que la vamos a explicar en la parte final, vamos a ver cómo no se ha aplicado este tema. Pasamos al tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio, este sí es un pleno extenso, está regulado o está contenido en la casación 4664-2010. Aquí los que se regula es dentro del derecho de familia, la institución del divorcio por la separación de hecho y que como consecuencia de este divorcio que se llega a la separación de hecho haya un cónyuge perjudicado a ser indemnizado.
O sea, como consecuencia de la separación de hecho, tiene que haber un cónyuge perjudicado para que se llegue a la indemnización. Bien. El pleno casatorio recoge los hechos de una pobladora de la localidad de San Román, Juliaca, en la que ella había contraído matrimonio y a partir de ahí vamos a formar nuestro ejemplo y vamos a ver que las reglas de un pleno, aparte de que sean discutibles o no, son las que hay y pueden regular mejor el derecho. La señora esta había contraído matrimonio y ella se había sacrificado o se había postergado y le había dicho al esposo, para que mejore la calidad de vida de la familia, que él se vaya a estudiar. Entonces el esposo se va a estudiar, realiza sus estudios en Juliaca, acá podemos apreciar la solidaridad familiar, y ella se queda laborando en las chacras, tierras que tenía, y también se queda al cuidado de los hijos, mientras que el esposo estaba estudiando educación para ser profesor. Una vez que termina, se va a trabajar a Juliaca. Entonces la esposa lo visita y él estaba disgustado de que lo visite en su centro laboral. Es así que se descubre que el esposo ya tenía una nueva pareja. Entonces se enojan, se enemistan y obviamente la mujer plantea el divorcio. Y como podemos ver ahí, existió la solidaridad. Esta mujer, en los años del matrimonio, lo apoyó. Claro, con una finalidad, que la familia surja. Pero él no atendió esa circunstancia. Vamos a ver al ejemplo más concreto hoy en día. Pongamos un varón de 25, 35 años, etc. Una mujer que sea más o menos igual, 25, 35 años, pero obviamente para formar un hogar, la mujer va a quedar embarazada y va a tener 1, 2 o 3 hijos. En ese hecho es que quien va a cuidar, y bueno, por la naturaleza más o menos está más llamada, es la mujer. Aquí hay un tema de solidaridad, que es el que la mujer se va a hacer cargo del cuidado de los hijos, mientras que él va a trabajar o va a procurar bienes para el hogar. Pero hagamos una suma, pasan los años y después de 40, 30, se separan. Para ese entonces, el varón va a tener 55 o 65, igual a mujer. Bien. A estas alturas, como la mujer se ha postergado, él ha podido proveer bienes, estudiar o lo que fuese, tiene patrimonio, un patrimonio de la sociedad obviamente, y ella también vive ahí, pero él tiene una herramienta social, mientras que ella ha postergado todo eso por estar al cuidado del hogar. Entonces se determina justamente que la indemnización en este caso es por un tema de solidaridad familiar. Ese es el primer punto del pleno casatorio. En base a la solidaridad familiar es el fundamento para que proceda la indemnización cuando se determina que este cónyuge en todos estos años más o menos se habría perjudicado.
Otro tema que toca el Pleno es acerca de la flexibilización de los principios o reglas procesales. Todos conocemos el tema de la preclusión y la eventualidad. El Pleno lo flexibiliza la institución, el principio de la preclusión. Sabemos que hay una oportunidad para presentar los medios probatorios, que es al introducir la demanda o presentar la demanda. Estos van a ser calificados, posteriormente admitidos, y ahí precluyó. Pero el Pleno dice que para temas de familia, esta preclusión se flexibiliza. Y esto va de la mano con la finalidad de buscar la solidaridad familiar. Porque si de repente, al contestar la demanda, no pidió su pretensión de indemnización, el Pleno nos dice que lo puede hacer en cualquier momento antes de que se expida la sentencia. E incluso en segunda instancia, pero se regresará al juez. Muy bien, pero para hacer un balance, el Pleno nos dice que se tienen que robustecer dos principios del proceso. Muy bien. Si por un lado vamos a flexibilizar el principio de la preclusión, por otro lado tenemos que robustecer el contradictorio. Y esto sí guarda simetría. Porque si por un lado me estás diciendo que en cualquier momento puedes presentar medios probatorios, que puedes pedir la indemnización que no la solicitaste al contestar la demanda, lo puedes hacer, pero el juez tiene que correr traslado a la otra parte. Es decir, el juez tiene que emplazar y decirle, en este momento están ofreciendo o solicitando la indemnización por cónyuge perjudicado y presentando medios probatorios. Y tiene que tener siempre pluralidad. Me olvidé de pedir la indemnización, la pido después incluso de los puntos controvertidos, es admisible, pero el juez tiene que correr traslado a la otra parte. Y obviamente cuando se decida, tiene que haber pluralidad, o sea, soporta impugnación esa resolución. Muy bien, esto es para las partes. Pero para el juez, el Pleno también le impone un deber. Y le dice que en este caso tiene que actuar de oficio. Y acá es donde entran los pedidos implícitos. Es decir, si el juez en todo el expediente, en el proceso, advierte que de los hechos uno de los cónyuges se ha perjudicado, tiene que pronunciarse. Tiene que decir si hay cónyuge perjudicado o no lo hay. Pero sí tiene que determinarlo. Entonces el juez, como está flexibilizado el principio de preclusión, pero está robustecido el contradictorio, después de observar la demanda, la contestación, determinar los puntos controvertidos, va a pasar a decir aquí sí hay cónyuge perjudicado, pero no lo han pedido. Y como no lo han pedido, el Pleno me dice que yo tengo que pronunciarme de oficio. Es así que el juez se va a pronunciar de oficio.
pero obviamente les va a emplazar a las partes y les va a decir, tengo que pronunciarme sobre el cónyuge perjudicado y si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. El momento exactamente no lo regula el pleno casatorio. Podría ser en los puntos controvertidos o antes de expedir sentencia. Lo que se debate aquí es que si esto no es más o menos un adelanto de opinión, porque si el juez examina el expediente y comienza a ver que sí hay indicios de que haya justamente un cónyuge perjudicado, estaría adelantando opinión, aparentemente. Pero como va a haber el contradictorio y va a decirles, me voy a pronunciar, es la oportunidad en que las partes pueden presentar medios probatorios, alegar nuevos hechos y eso soporta apelación, pluralidad. Muy bien, pasamos al cuarto pleno. El cuarto pleno está contenido en la casación 2195-2011 Ucayali y es acerca del desalojo por precario. Este es otro pleno extenso. Lo primero que nos va a definir el pleno es qué es un título. Y el pleno nos define como título ya sea un acto jurídico que está contenido en un documento o no lo está. Entonces el título puede estar documentado o puede ser verbal. Eso es lo que el pleno nos dice. El título puede estar contenido en un documento, contrato de arrendamiento, o puede ser verbal. Y luego nos dice quiénes están legitimados para interponer la demanda, puesto que antes solamente lo podía hacer el propietario. Sin embargo, hoy en día, conforme también está regulada, lo puede hacer un arrendador con contrato, un administrador. Enseguida el pleno nos va a pasar a regular, nos va a establecer 6 modalidades de precario. El primero es aquel que tiene contrato de arrendamiento, pero que este contrato puede ser que tenga una cláusula expresa de resolución de contrato o que no la tenga. En el primer caso, el pleno nos dice, si es que el contrato no tiene una cláusula expresa, tú le pasas una carta notarial a tu arrendatario. Pero lo que sí nos dice es que debe observarse la formalidad de la carta notarial. El plazo mínimo es 15 días. Le puedes dar más, pero no puedes dejar de darle los 15 días. Y en el segundo es si en el documento del contrato
tiene una cláusula expresa en el que indica que al vencimiento del contrato queda resuelto de puro derecho. En este caso, el Pleno, conforme al artículo 1430, nos dice: deberás pasar una comunicación indicando que requieres el inmueble, le requieres el inmueble y que ejerces o haces valer la cláusula resolutoria. Así como la misma norma, el Pleno tampoco nos dice si esta comunicación tiene que ser por carta notarial u otro documento, así es que podría bastar una carta simple y por seguridad se puede optar por la carta notarial. Pero lo que sí nos dice el Pleno es que el juez tiene que controlar la formalidad de la carta notarial en cualquiera de las dos modalidades. Tiene que ser estricto el control de las formalidades y se debe pronunciar. Esto porque anteriormente se presentaban demandantes y decían: señor juez, ya venció el contrato, ya lo he requerido, le he pasado carta notarial y estoy pidiendo que me desaloje. Pero la posición de los jueces era: este es un proceso sumario y el contrato no se puede ventilar en un proceso, la resolución del contrato no se puede ventilar en un proceso sumario, así es que tienes que irte a un proceso de resolución de contrato. Hoy en día no. Le dicen: juez, contrólame las formalidades y te pronuncias. Pronunciamiento de mérito. Segunda modalidad. En segundo lugar, el Pleno considera que también es precario el que ha tenido un contrato de arrendamiento o alquiler, pero que en sus cláusulas decía de forma precisa la fecha de vencimiento. Muy bien, el contrato decía: vence el 31 de enero del 2014. Sin embargo, el arrendatario disculpen, 31 de diciembre del 2014. El contrato vence el 31 de diciembre del 2014, pero el 1 de enero del 2015 y el 30 de marzo del 2015 el arrendatario continuaba en el inmueble. Y en el contrato no había cláusula resolutoria ni ningún otro mecanismo que pueda decir: hágase valer la cláusula para que se resuelva el contrato. Entonces se decía que de ser un contrato determinado, ha pasado a ser un contrato indeterminado. En estos supuestos, el Pleno dice: muy semejante al anterior, tienes que cursar una carta notarial requiriendo el inmueble. Entonces, esa carta notarial pone fin y el juez también tendrá que observar las formalidades, es decir, que le has comunicado mediante carta notarial que le estás requiriendo la devolución del inmueble, le das el plazo mínimo de 15 días, puede ser más, y que te devuelva el inmueble. El tercer supuesto para considerar un precario es el siguiente.
A es un propietario, B es un arrendatario y hay un contrato de arrendamiento. Sin embargo, A decide venderse un mueble a C. Contrato de compra-venta. Entonces, obviamente C va a ir donde A y le va a decir, señor, por favor, desocupe el inmueble porque yo soy el nuevo propietario. Perdón. Eso me da gusto porque están atentos. C, exactamente, C le va a decir a B, soy el nuevo propietario, así es que devuélveme el inmueble. Anteriormente los jueces, cuando se presentaba este tipo de demanda, tampoco lo resolvían. Sin embargo, hoy en día el Pleno ha zanjado este tema y dice, muy bien, acá no se está discutiendo más que la nueva transferencia. Entonces ya hay propiedad. Por lo tanto, sí procedería el desalojo. Y usted, señor, se ha convertido en un precario. Pero también pone un límite. Dice, si el contrato de arrendamiento ha sido inscrito en registros públicos, usted, nuevo propietario, tiene que respetar esa inscripción y la duración del contrato. Caso contrario, también le da a C dos alternativas. La primera le dice, asumes que es tu nuevo arrendatario y le dices que te tiene que pagar a ti la renta. O no asumes y en el caso de que no asumas, le requieres el inmueble porque no está inscrito el inmueble, el contrato en registros públicos. Esa es la tercera modalidad. La cuarta modalidad que el Pleno introduce para determinar que eres un precario es cuando el título es manifiestamente falso. Cuando el título es manifiestamente falso, el juez se puede pronunciar. Vamos a poner un ejemplo. Viene A, solicita el desalojo por precario contra B. B dice, un momentito, no soy precario, pues tengo título. Y ya habíamos visto que título es el acto jurídico que puede estar documentado o no. Y entonces presenta una donación por documento simple. Incluso en estos supuestos, la tendencia de los jueces antes era que no resolvían el proceso. Decían, bueno, hay documento, es un proceso sumario, no podemos entrar al mérito. Hoy en día el Pleno le dice, cuando el título es manifiestamente falso,
tienes que entrar a resolver, porque sabemos que de la donación tiene que estar contenida en escritura pública. Y si no ha observado esta formalidad, te pronunciarás en los fundamentos de la sentencia sin afectar el documento, pero no puedes expedir ya una sentencia inhibitoria. Tienes que declararla fundada o infundada. Ese es el cuarto supuesto en que el Pleno considera un ocupante precario, es decir, cuando un título es manifiestamente falso. El quinto supuesto es el de las edificaciones. Muy bien, supongamos que A es el propietario del terreno y B construye el inmueble. Muy bien, en estos casos A demandaba el desalojo por precario, B se oponía, decía, tengo edificaciones, he construido. Y la demanda también se paralizaba y el juez decía improcedente porque hay construcciones y eso no es para actuarse en un proceso sumario. Tienen que ir a una vía más lata. Sin embargo, hoy en día el Pleno da pautas y dice, lo que se tiene que analizar, en primer lugar, es si esas construcciones las hiciste a mérito de qué título. Es decir, ¿eras propietario, arrendador o qué título tenías? Imaginemos que B le contesta, bueno, simplemente entré al inmueble, al terreno, no había nadie, comencé a vivir, hice mis edificaciones. No va. Entonces se tiene que ver la buena fe o mala fe del demandado para haber hecho las construcciones. Puede ser que haya tenido un contrato de compra-venta que luego se acredita que no lo celebró con la persona que era la propietaria, pero hizo las construcciones. En cualquier supuesto, el Pleno dice que la demanda también, el juez se tiene que pronunciar sobre la demanda y declararla fundada o infundada. Es decir, le dice, señor juez, usted tiene que ver si es que esas edificaciones fueron de buena fe o mala fe y qué título es el que opone el que ha construido sobre este terreno. Entonces, ante las edificaciones, el juez también se tiene que pronunciar de mérito. Y el sexto, la sexta pauta, el sexto criterio para declarar a un ocupante precario, el Pleno nos dice, es aquel que es demandado, propietario, emplaza la demanda por ocupante precario contra B y B alega los requisitos del artículo 950 del Código Civil y dice, yo ya soy un propietario porque estoy viviendo aquí de forma pacífica, pública, continua, con animus domini, o sea, me comporto como un propietario y lo hago por más de 30 años, 20 años. En estos casos, anteriormente también, las demandas se declaraban improcedentes. ¿Cómo zanja esto el Pleno? Dice, señor juez, usted tiene que pronunciarse y para valorar las alegaciones del demandante tiene que tener un título oponible, que es la sentencia sobre prescripción adquisitiva de dominio. Si simplemente son sus alegaciones,
fundada la demanda, es un precario. E incluso si ha iniciado la demanda y está en trámite, pero no ha obtenido todavía una sentencia, también debe de pronunciarse sobre el fondo. En este caso será un ocupante precario. Y el Pleno nos da también la solución. Y dice, si es que en el proceso de desalojo se tramita y se obtiene la sentencia y el demandado comienza a hacer lo más rápido que puede su proceso, y también en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio obtiene sentencia, entonces dice, si esta sentencia recién ha sido expedida, pero no ha sido todavía ejecutada, opones la sentencia que tienes del proceso de prescripción. Si la sentencia ya fue ejecutada, entonces usted, señor, se convierte en el demandante y solicita la restitución del inmueble porque ha sido declarado propietario. Bueno, en teoría está bonito, pero realmente es un supuesto bien largo y engorroso que suceda esta situación. Esos son los 6 supuestos para declarar un ocupante precario. Pasamos al quinto pleno. El quinto pleno está contenido en la casación 3189-2012 de Lima Norte. Trata sobre acuerdos asociativos de las asociaciones que son personas jurídicas sin fines de lucro. Ok, cuando había un acuerdo asociativo de la asociación y este era cuestionado, el asociado tenía 2 caminos. Impugnaba y pretendía la nulidad de este acuerdo a través del mecanismo que prevía el artículo 92 del Código Civil. O el detalle es que este artículo era riguroso en cuanto a determinar plazos y legitimación. ¿Quiénes lo podían hacer? Los plazos son de caducidad e incluso contiene reglas. Si has asistido al acuerdo de asamblea, tienes 30 días, si no has asistido, 60 días, e incluso si no has asistido, 60 si has asistido, pero si has asistido y te has opuesto o no te has opuesto. Ante todo esto, a veces a los asociados se les pasaba el plazo y accionaban mediante otro mecanismo, el artículo 219 del Código Civil, o sea, nulidad de acto jurídico. Esta era la vía específica, impugnación de acuerdo. Y alegaban alguna de las causales. Muy bien. El Pleno zanja esta situación mediante la aplicación del principio de especialidad. Y dice, señor asociado, usted tiene una vía que está regulada en el Código Civil y usted debe de cumplir con los plazos que están establecidos.
así como usted, cuando es asociado, tiene la legitimación para hacerlo. Pero ya no va a recurrir a la nulidad del acto jurídico porque causa inseguridad, debido a que tiene 10 años para cuestionar el acuerdo. Entonces, más o menos, lo que está orientándonos este pleno es a hacer prevalecer la fluidez, la dinamicidad de la economía, de privilegiar acuerdos entre las partes y darles seguridad. A esto cabe añadir que, si bien tanto el cuarto y el quinto pleno son objeto de debate, hoy en día hay muchos magistrados mismos del Poder Judicial que le objetan y sacan críticas, son las reglas que de momento hay y que dan estabilidad. Muy bien. El sexto pleno, desde mi punto de vista, lo más rescatable y enunciable es que regula de forma muy específica lo que es el saldo deudor. Es un pleno que le dice, bueno, para presentar el saldo deudor ahora lo tienes que hacer de forma muy detallada, concisa, minuciosa. Ya no lo haces de forma genérica, como decía, saldo deudor, me debe tanto y listo. Estamos hablando de los procesos de ejecución. El séptimo pleno casatorio es sobre tercería, que como ustedes saben, ahora último en julio 17 ha sido su audiencia y todavía no sabemos cuándo lo vayan a expedir. Pero lo que sí puedo más o menos pronunciarme es que si tenemos en cuenta el quinto pleno casatorio, donde el criterio ha sido más que todo económico, es probable que el séptimo siga esa línea, probablemente. Y ahí nos quedamos porque no sabemos qué va a hacer. Muy bien. Finalmente, lo que quería exponer es que si hay plenos y ya nos están dando pautas, ¿cómo con estas las podemos implementar, aprovechar y no hacer que la casación se convierta en tercera instancia? Voy a valerme de un cuadrito. Un segundito, por favor. Ya, hay una carpeta que dice, a ver, acá, por favor. ¿Puedes tratar de centrarlo, por favor? Desde mi experiencia, voy a dar dos ejemplos de cómo la Corte Suprema puede cumplir su papel y ser ese ente que oriente con criterios y pautas claras
ya sea protegiendo el jus constitutione o el jus litigatoris. Y tenemos un proceso de Cajamarca sobre prescripción adquisitiva. Ahí como que nos puede ayudar el cuadro si ustedes lo enfocan y si lo pueden ampliar un poco más sin que se pierda. Pero bueno, lo vamos a también tratar de hacer acá en la pizarra y en la presentación ahí. Bien. Este proceso se trata de prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a diagramar más o menos nuestro órgano jurisdiccional. En Cajamarca existen 3 juzgados y una sala superior civil. Y aquí, en la Corte Suprema, tenemos 2 salas civiles, la permanente y la transitoria. Este es un proceso que se inicia en el 92. Hoy día estamos 2015 y todavía no se resuelve. Los hechos en concreto son que ingresan a un terreno que, conforme narran en los hechos, estaría desocupado. Y los pobladores de Cajamarca, una vez que ingresan a este terreno, comienzan a hacer actividad comercial, o sea, un mercado. Hacen construcciones, lo ponen bonito el local, y ahí comienzan a desarrollar sus actividades comerciales, compra y venta de productos. En un primer momento se agrupan todos en una cooperativa y demandan la prescripción adquisitiva. En ese de cooperativa, el juez, cuando se han agrupado todos, les declara improcedente la demanda y ahí queda. El fundamento es que la cooperativa no habría acreditado que los cooperativistas le han dado facultades y ésta podría actuar en nombre de ellos. Luego se reúnen en un sindicato. En un sindicato se reúnen los comerciantes y en esta oportunidad el segundo juzgado civil de Cajamarca declara fundada la excepción de cosa juzgada, porque como obviamente ya han iniciado una demanda de prescripción adquisitiva de dominio como cooperativa contra la Municipalidad de Cajamarca y fue declarada improcedente, aquí el segundo juzgado, una vez que la municipalidad ha presentado que ya había un proceso, declara fundada la excepción, pese a que acá se declaró solo improcedente, no se fue al fondo. Posteriormente, no se dan por vencidos y 31 personas nuevamente plantean su demanda ante el juzgado. En esta oportunidad, el juez del tercer juzgado civil de Cajamarca les declara fundada la demanda. Es así que esta es apelada por la municipalidad, sube a la sala superior y la sala superior confirma.
confirma la sentencia del juez. Contra la resolución contra la sentencia de la Sala Superior, la municipalidad presenta recurso de casación. Y la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara improcedente el recurso de casación de la municipalidad. Es decir, aquí 31 personas ya han sido declaradas propietarias vía prescripción adquisitiva de dominio. Un detalle que quiero añadir es que dentro de esta cooperativa estaba el señor Celso. Aquí también en el sindicato estaba el señor Celso, pero ya no se juntó con las otras 31 personas. Luego, viene la señora Alicia. La señora Alicia plantea su demanda como persona natural solita y dice, si a 31 les han dado la razón, a mí también me la tienen que dar. Los hechos son los mismos. Vengo ocupando este terreno desde hace 30 años, he ingresado, he hecho construcciones, estoy demostrando plenamente pacificidad, que lo ocupo de forma continua. Es más, he hecho construcciones para expedir productos y eso es de conocimiento público. Todos pueden saber que es un mercado, que lo ocupo con animus domini, pero en esa oportunidad a la señora Alicia el segundo juzgado le declara fundada la demanda. Fundada la demanda. Pero sube a la Sala Superior y la Sala Superior revoca y reformándola la declara infundada. Es decir, la Sala Superior ya se está contradiciendo. Muy bien, la señora Alicia dice, bueno, como les han dado a 31 personas la razón, los han declarado propietarios, quizás el juez, la Sala Superior no ha visto bien, presento mi recurso de casación. Es así que presenta su recurso de casación y llega a la Sala Civil Transitoria y declara improcedente el recurso de casación de Alicia. Como podemos ver, ya hay una contradicción. La Civil Permanente dijo improcedente y el efecto es que queda confirmada la sentencia de la Sala Superior que confirmó la demanda que declaró, la sentencia que declaró fundada la demanda. De ahí viene Pablo. Pablo también presenta su demanda y en esta oportunidad el juez del primer juzgado le declara fundada la demanda. Abreviando, la Sala Superior confirma y contra esa sentencia de segundo grado presenta su recurso de casación la municipalidad y la Sala Civil Transitoria declara infundado el recurso de la municipalidad. Es decir, el efecto equivale a decir confirmó la sentencia de la Sala Superior, que a su vez confirmó que había sido declarada fundada la demanda. Finalmente viene Celso. En el caso de Celso, ya van 4 veces que sube a la Corte Suprema. Los mismos hechos. Celso dice, bueno, por lo menos a Pablo sí le han dado la razón. Entonces, presentaré mi demanda. Presenta su demanda y lo primero que tenemos es que el segundo juzgado dice, bueno, en un caso semejante a este, yo ya declaré fundada la demanda, tengo que observar mi precedente
y este también sería fundado. Pero curiosamente la Sala Superior acá revoca y declara improcedente la demanda. Y es así que Celso, desde esa oportunidad, ha presentado su recurso de casación ante la Corte Suprema. En una primera oportunidad, le dicen la Corte Suprema, fundado el recurso de casación del señor Celso, y Sala Superior, pronúnciate sobre el fondo. Muy bien, la Sala Superior se vuelve a pronunciar, persiste en su criterio y dice improcedente. Otra vez Celso presenta su recurso de casación. Nuevamente es declarado fundado el recurso de casación de Celso. Acá declaró nula la sentencia de la Sala. En esta oportunidad vuelve a declarar fundado el recurso de casación de Celso y nula la sentencia de la Sala Superior y le dice, pronúnciate por el mérito. Acá podemos ver claramente cómo ya se está convirtiendo en una tercera instancia. Finalmente, la última vez que ha venido Celso, me tocó a mí ver el expediente, califiqué y en esa oportunidad declaré procedente el recurso de casación. Acá nuevamente Celso viene, la Sala Superior renuente, improcedente, y las causales contra esta resolución improcedente eran materiales de mérito y también del debido proceso o procesales. Hasta donde he podido enterarme, nuevamente se ha declarado fundado el recurso de casación de Celso y nula la sentencia de la Sala Superior. Estamos hablando del año 92. Si bien acá Celso no ha participado con estas 31 personas, ni con Alicia, ni con Pablo, pero 2015 y están en un ping-pong y no resuelven el caso de Celso. El detalle acá es que podemos ver que la Corte Suprema se está convirtiendo en una tercera instancia nítidamente. Y la confusión que hay a veces, los argumentos de la Sala Superior eran de fondo, pero el fallo fue por la improcedencia. En mi opinión acá sí se debió entrar ya a resolver el fondo, porque la Sala Superior, no sé si en esta oportunidad, la cuarta vez que regrese a la Corte Suprema, puede hacer que nuevamente persista en su criterio. Y supongo la declararán ahora sí fundada. El detalle es que ya hay acá a 31 personas se les declaró fundado el derecho y a Pablo también. Bueno, ojalá que Alicia se entere algún día de que puede volver a interponer su demanda. Este es un caso nítido en que la Corte Suprema se vuelve tercera instancia. El segundo caso que quiero traer a colación es el caso que le llamo de la mochila. La niña asistía a un colegio, que no lo vamos a nombrar, y en este colegio una de las reglas era que no se podía andar con las mochilas que tienen rueditas. Entonces le prohíben a la niña
traer la mochila. La niña va ante sus padres, estos se presentan al colegio y dicen, bueno, no estamos inobservando esta, entre comillas, disposición del colegio, porque ¿en dónde estaba contenida esa disposición? Era al inicio del año a los padres les entregan una relación de todos los útiles que tienen que comprar. Y abajo, con un asterisquito, decía, prohibido usar mochilas con ruedas. Y con letras chiquitas. Bueno, presentan un certificado médico de que la niña tenía problemas en la columna y no podía cargar peso. La madre directora dice, preséntame un segundo certificado médico, una segunda opinión. Los padres van donde otro médico, presentan esta segunda opinión, que también ratifica la primera y dice la niña no puede cargar peso. Y la madre directora de este colegio persiste en su criterio, le dice no, tú tienes que traerme un certificado de un especialista, porque estos médicos son generales. Los padres recurren a un tercer médico. Y nuevamente el médico se pronuncia en el mismo sentido. La niña no puede cargar peso. La directora del colegio se oponía y a los padres les dijo, bueno, una de las medidas es que una de sus amiguitas le va a cargar la mochila, cosa que ya es mortificante. Otra medida, la tutora del colegio va a tener que cargarle la mochila. Ya estaban mortificadas ahí la relación. Hasta que la madre directora dice, bueno, lo vamos a llevar a un cuarto médico del propio colegio y este médico tuvo la entereza de decir, la niña no puede cargar peso, médico del colegio. La madre directora no estaba contento ni con el médico del colegio. Entonces los padres se quejaron ante la UGEL, ¿no? La Dirección de Educación de Lima. Y ahí también hay un médico. Y el médico ratificó los 4 certificados médicos anteriores y dijo, la niña no puede cargar peso, y es más, ¿por qué le están haciendo tanto problema? Se constituyó al centro educativo al colegio, y se le permitió el ingreso a la niña. Pero se le permitió porque hizo, entre comillas, problemas. Los padres trajeron a la prensa, fue un caso que se televisó, ¿no? Y al fin se le permitió a la niña estudiar hasta fin de año. Pero llega a fin de año y el colegio, en un folder bonito, les devuelve toda la documentación a los padres. Y les dice, los intereses de este colegio no están conforme o colindan o colisionan con los de su hija. Así es que cámbiela de colegio. Estamos hablando diciembre, de fin de año. Los que son papás saben que es difícil encontrar un colegio inmediatamente para sus hijos, y tuvieron que hacer eso. Buscaron un nuevo colegio, generaron gastos, nueva matrícula, nuevos pagos, y lo hicieron. Bien. Pero los padres dijeron, este es un abuso, se ha fracturado, se ha roto la relación contractual educativa de forma unilateral y arbitraria. Entonces, a donde primero recurrieron fue a Indecopi, para que sancione a este colegio. Y en efecto, Indecopi sancionó al colegio. Luego los padres dijeron, bueno, acá también nos ha causado daños y perjuicios, ¿no? Responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Si bien se tiene que fijar la responsabilidad en una sola, la demanda venía por las dos. Más que todo, aquí habría contractual porque había una relación educativa, ¿no? Bueno. Y interponen su demanda. Es así que el juez de primera instancia de Lima dice, sí, fundada la demanda, hay que darles a los padres, hay que reconocerles que se les ha generado a la niña, sobre todo, daño moral. Daño moral, y le reconocen un monto X que les ha causado daños económicos, patrimoniales, han tenido que buscar un nuevo colegio, han tenido que pagar una nueva matrícula, daño emergente, también un monto X. Con ese mismo criterio, la Sala Superior confirma la sentencia del juez, fundada la demanda, y
sube acá a la Corte Suprema, porque el colegio no estaba conforme y presenta su recurso de casación. Aquí la Corte Suprema lo único que varía es el monto de la indemnización. Le dice, bueno, sí, sala superior, como que te has excedido en el monto, ha sido mucho, hay que bajarlo. Y lo bajan, nada más. Ustedes, mejor que yo de repente, saben que la Corte Suprema lo que puede hacer es sí valorar hechos, pero no para modificarlos, sino para ver si estos son acorde a las normas. Porque si no has aplicado bien la norma sobre el hecho que se sustenta en un medio probatorio, anulo la sentencia y le digo, no has observado esto. Pero en esta oportunidad solamente se modificó el quantum indemnizatorio y se bajó. Desde mi perspectiva, está actuando como tercera instancia. Muy bien, pero no todo es malo. Ahora voy a pasar a poner dos ejemplos de dos casos donde la Corte Suprema, aparte de los plenos casatorios que ya hemos expuesto, sí hace bien su papel. ¿Y cómo debe ser este? Es un caso de unión de hecho. Resulta que la señora llevaba una convivencia de más o menos de 10 años con su pareja. Entonces, la señora tenía una convivencia de aproximadamente 10 años con su pareja. En este lapso habían adquirido inmuebles y también habían tenido hijos. Sin embargo, los inmuebles estuvieron inscritos en registros públicos solo a nombre del cónyuge, del conviviente varón. Y este dispuso de los inmuebles, los vendió. Obviamente, la señora interpone su demanda de nulidad de acto jurídico para que se declare la nulidad de la compra-venta, o por lo menos en la parte que le correspondería a la señora. En este caso, el juez de primera instancia le declara improcedente la demanda y le dice, tú, señora, usted no tiene legitimidad para obrar. La Sala Superior Civil confirma, bajo el mismo criterio, no tienes legitimidad para obrar. Sin embargo, la señora inicia su proceso de reconocimiento de unión de hecho y acá obtiene sentencia favorable que declara fundada la demanda de reconocimiento de unión de hecho. Es confirmada e incluso el recurso de casación se pronuncia y declara infundado el recurso de casación que presentó su cónyuge. En esta oportunidad, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación de la señora y le dijo, Sala Superior, hay un proceso en el que te tienes que pronunciar si con este acredita o no legítimo interés para obrar. Bien, aquí considero que sí cumple su papel porque está custodiando el debido proceso y le está diciendo que tiene que revisar una prueba. Revísala. Revisa esto, si con ello se constituye o no su legitimidad para obrar. Y el último
expediente es sobre menores y sobre abandono. En este expediente, los hechos son que son una pareja de convivientes, la señora y el varón, y tienen un hijo, y acá viene la abuelita, y la abuela denuncia a la hija, y la denuncia en el sentido de que no estaría atendiendo bien al menor, en el sentido de que lo tendría en abandono, que no le da sus alimentos. Y una vez que es acogida esta denuncia, inmediatamente se hace un proceso, la fiscalía denuncia, entra el juez y en efecto declaran que estaría en abandono. Aquí el papá del menor se presentó al proceso y que dijo, bueno, si bien es cierto que yo vivo lejos, vivo en otra localidad, voy a cambiarme de localidad para hacerme cargo de mi hijo. Cambio de localidad. Segundo punto, le he enviado de forma mensual una pensión para que atiendan sus alimentos. Y en efecto, esto se corrobora porque la abuela decía que la pensión que envía el padre del menor, la madre los invierte en otros gastos, pero no en la alimentación. Y tercero, el señor dice, yo no he sido emplazado en este proceso y me apersono y solicito ejercer la patria potestad y que me entreguen a mi menor hijo. No he encontrado mayor fundamento. El juez le deniega el pedido. La Sala Superior confirma el abandono y la mamá, desesperada, presenta recurso de casación contra esa sentencia que lo despoja de su hijo. El criterio o los fundamentos que alega la Sala Superior son los siguientes, que son los del juez. Se ha acreditado que, la abuela te ha denunciado, pese que la abuela después más o menos se retracta. Y hay un certificado que acredita que la abuela tiene cierto grado de enfermedad mental. No es muy contundente este certificado porque lo presenta un médico general. Lo evalúa un médico general. Segundo, se ha acreditado que el menor tiene desnutrición. Y en efecto, la madre declara que el niño es muy difícil para alimentarlo. Entonces, sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema... y el otro argumento es el interés superior del niño. Bajo el interés superior del niño también se declaró el abandono. Interés superior del niño. Ya para mí, interés es un concepto indeterminado, abstracto. ¿Quién determina cuál es el interés? Y todavía que este interés tiene que ser superior. Dos conceptos difíciles de ensamblar. Aquí en esta sentencia, la Corte Suprema justamente trata de dar pautas, criterios para esbozar qué vendría a ser interés superior del niño. Uno de ellos, por ejemplo, es que la Corte Suprema dice: nadie puede ser
alejado de su madre. No va a haber persona más apropiada, más adecuada para cuidarlo y protegerlo. Esa es la regla general. No pensemos en padres o madres que no cumplen ese rol para con sus hijos. Entonces, el interés superior del niño es estar dentro de un núcleo cálido, materno, que le va a dar protección mejor que nadie. Y por ahí la persona más apropiada para tener a este niño es la madre. No solo eso, la madre viene litigando, defendiendo el derecho de madre para que le retornen a su hijo. Entonces, se establece más o menos criterios para que se pueda determinar interés superior del niño. También considero que acá sí se cumple el rol de la Corte Suprema. Muy bien, eso es todo lo que les puedo alcanzar. Espero haya sido alguna información útil y les quedo muy, muy agradecido por vuestro tiempo. Bueno, agradecemos la participación al doctor Percy Dayan Peñalosa, haciendo la entrega de un certificado despedido por el director de la escuela, el doctor José Neira Flores. Doctor, voy a entregar el certificado, muy agradecido. Agradecerles a